Bueno, yo supongo que todos habéis oído hablar de lo que es la alquimia. La alquimia no es una cosa que empezara en la Edad Media, del siglo V al siglo XV, sino que ya en la época mesopotámica existía. La alquimia era una protociencia, una primera ciencia que se basaba en la filosofía, se basaba en la astrología, se basaba en el estudio de la naturaleza y se basaba en la magia. Pero fue en el siglo V, en la Edad Media, cuando alcanzó su mayor auge. ¿Qué pretendía la alquimia? La alquimia pretendía conocer, descubrir lo que era la piedra filosofal. La piedra filosofal era una sustancia, llamado también elixir de la vida, que permitía que aquel que la bebiera tuviera vida eterna. Pero a la vez también este elixir de la vida era una sustancia que permitía transformar el plomo en oro. ¿Por qué de la alquimia? Porque el hombre siempre ha tenido ansias de eternidad. Ha querido ser igual que Dios. Desde su rebeldía, a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, toda la humanidad ha sido contaminada por el pecado. Pero el hombre ha querido, por sus propios medios, encontrar la forma de llegar a la vida eterna. Y desgraciadamente esto es imposible, porque todos sabemos que estamos llenos de pecado, estamos en pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero, y aquí es lo hermoso y glorioso, los que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios y nos ha abierto su corazón a su conocimiento, a su encuentro con Él, sí que nos ha dado Él el medio para conseguir la vida eterna. Y este precioso tesoro es la Iglesia. Y hoy precisamente vamos a utilizar los 16 primeros versículos del capítulo 4 de la epístola a los Efesios para estudiar precisamente cómo Dios ha preparado y cómo Dios lleva a cabo la creación de su Iglesia con el objetivo de hacernos crecer espiritualmente y poder llegar al final de los tiempos a la vida eterna. Y lo vamos a hacer, la epístola a los Efesios es bastante complicada teológicamente y exegéticamente, pero yo creo que con este bosquejo muy sencillito vamos a poder entender todos cómo Dios, desde la eternidad, su plan de salvación es llevado a cabo a través de la Iglesia. Y lo vamos a hacer estudiando 4 puntos. El primer punto será las condiciones sine qua non, sin las cuales no, la Iglesia puede tener unidad. El segundo punto serán los dones impartidos por Jesucristo a su Iglesia. El tercer punto será el objetivo de los dones impartidos a la Iglesia. Y el cuarto punto es Jesucristo, autor del crecimiento del creyente por medio de la Iglesia. Los 3 primeros puntos hacen referencia a cómo Dios prepara su Iglesia, cómo Jesucristo dota a su Iglesia de una serie de habilidades, de características, para que finalmente sea el mismo Jesucristo el que hace crecer a los creyentes en fe y en madurez. Vamos, pues, con el primer punto, las condiciones sine qua non para la unidad de la Iglesia, las condiciones indispensables para la unidad de la Iglesia. Leemos en los primeros versículos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo empieza: yo pues, o por lo tanto. Con esta frase inicia formalmente Pablo la segunda mitad de la carta. Todo lo que Pablo va a decir ahora es consecuencia de todo lo que ha dicho en la primera parte. Pablo ha elogiado al Dios grande y maravilloso que diseñó un plan de salvación para su pueblo. El centro de este plan es la persona de Jesucristo, a través del cual Dios ha asegurado la redención de su pueblo.
creando una comunidad nueva, la Iglesia, que está formada, como vimos en el capítulo anterior, el 3, no solo ya por judíos, sino por judíos y por gentiles, y cuya cabeza es Jesucristo. Como consecuencia de esto, estas personas, su pueblo, tienen una identidad nueva, tenemos una identidad nueva, ya que hemos participado de la muerte del Señor y de su resurrección. Y ahora formamos todos? Pues un templo espiritual, la Iglesia, y Dios mora en medio de ella de una forma viva, real y patente a través de su Espíritu. Basándose en esta nueva identidad, Pablo invita en la carta a perseverar en la unidad de la congregación que el Espíritu Santo ya llevó a cabo. Podemos leer en la primera carta a Corintios, el versículo 12 o 13 y 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Para mantener esta unidad, el apóstol comienza una serie de exhortaciones que se extienden a lo largo de la segunda mitad de la carta. La primera de estas exhortaciones las encontramos en este capítulo 4. La perseverancia en la unidad implica un comportamiento de los miembros de la congregación que permita calmar las tensiones que surgen en cualquier relación humana y concretamente en el seno de la Iglesia. Pensemos que cuando Pablo está hablando de la carta a los cristianos de Éfeso, nos está hablando a todos nosotros, porque todos nosotros somos Iglesia y todos nosotros también pues tenemos nuestras relaciones humanas que muchas veces están tan carnalizadas que se visceralizan en enfrentamientos, en incompatibilidad de caracteres, incluso a veces en pequeñas discusiones. Y Pablo nos indica cuatro actitudes que debemos observar los cristianos dentro de la Iglesia: humildad, mansedumbre, paciencia y solicitud. La humildad hace referencia al reconocimiento de la pequeñez de uno mismo. Hemos oído en el segundo himno que nos decía: Señor, yo no valgo nada, no valgo ni por mi capacidad, ni por lo que tengo, ni por lo que puedo hacer. Solo valgo por la sangre derramada por ti. Somos nosotros, hermanos, hijos de Dios. Estamos totalmente dependientes de Él, pero nosotros como personas, nosotros mismos, cada uno de nosotros, no somos nada. La segunda actitud que nos indica el apóstol en su carta es la mansedumbre, que es el fruto directo de sentirse pequeño ante el hermano. No nos hemos de no airarnos cuando vemos que un hermano está equivocado y le queremos rectificar, le queremos decir que está equivocado y observamos en él una actitud de rebeldía, de no quererlo aceptar. Hemos de ser humildes y si en nuestro intento de cambiar a este hermano en su idea o hacerle ver su error no lo acepta, nosotros debemos actuar con mansedumbre y no sulfurarnos. La tercera virtud es la paciencia. Es una paciencia o aguante. Y aquí tenemos paciencia y aguante en dos vertientes. Frente a la actitud que podamos tener de algunos hermanos en la Iglesia y fuera de la Iglesia, que nos pueden agredir con su palabra, con su comportamiento, con su forma, lo que dicen de nosotros y que nos puedan herir voluntaria e involuntariamente, pero también hay una paciencia que está en otra vertiente, que es la vertiente personal nuestra. Todos en la vida tenemos problemas, dificultades de todo tipo, cruces que llevar. Algunas cruces son por toda la vida, otras veces son cruces más pequeñas que duran un tiempo, pero las tenemos que llevar y soportar. Y precisamente Dios nos invita a través de la pluma de Pablo, del escrito de Pablo, a tener paciencia. Y finalmente la cuarta virtud a la que nos invita el apóstol es la solicitud y se refiere a la diligencia o el esmero
con la que debemos actuar nosotros para mantener la unidad de la Iglesia, para mantener este tesoro. No podemos, hermanos, hacer que porque haya enfrentamientos, porque no participemos de algunos puntos de vista con otros hermanos, lleguen las cosas hasta tal límite que podamos hacer peligrar la unidad en la Iglesia. Precisamente hemos también de huir del error de lo que llaman el ecumenismo, el falso ecumenismo, ese, digamos, buenismo humano que pretende hacer una religión sincrética, cogiendo un poco de una religión, cogiendo un poco de otra, cogiendo un poco de las filosofías orientales y hacer una religión que pretenda, digamos, de alguna forma llegar a estos objetivos. Esto, mis hermanos, es imposible. Aquí tenemos, por ejemplo, en Barcelona, el Centro Abraham, que es un centro creado por el ayuntamiento que es laico, y en el cual pues, se pretende pues, que todas las religiones o filosofías, digamos, orientales, convivan en un lugar en el cual me parece muy bien, pero no tiene por qué ser para nada o intentar hacer una unión de todas ellas. El otro día miraba en internet y ya no ponía Centro Abraham, sino que el ayuntamiento, si miráis, pone Parroquia Abraham. Todas estas virtudes forman un todo. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la solicitud, forman un todo que ha de iluminar, ha de guiar nuestras vidas. Mirar, como a mí me gusta mucho a veces irme pensando en la filosofía o en cosas bonitas, yo hago de estas virtudes como si fuera un ramo de flores. Imaginaos un ramo de flores que hay pues rosas, claveles, margaritas, gladiolos, todos ellos rodeados de estas hojas verdes del lecho que las hacen tan bonitas, y en esto Marta entiende mucho, y luego envueltas en un papel de celofán, pero todas ellas atadas con un precioso lazo de sarga. ¿Sabéis cuál es ese lazo? El amor. Tenemos que vivir, hermanos, todos nosotros, nuestra actitud ha de estar envuelta no de actos meramente de humildad, de paciencia, de solicitud, sino que todos ellos han de estar envueltos por el amor. Vamos ahora a ver, una vez vista las virtudes que hemos de tener nosotros como miembros de la Iglesia, vamos a ver los 7 vínculos, las 7 señales, las 7 marcas que mantienen a la Iglesia unida. Es como si fuera en estas edificaciones antiguas, no, pero las edificaciones nuevas, cuando se edifica un edificio, se cimenta, se levantan pilares y se hacen lo que se llama unos zunchos de hormigón que mantienen ligada toda la estructura. Bueno, pues estos, en la Iglesia, este zuncho, este vínculo, esta unión es lo que ahora vamos a estudiar. Pablo los define en los versículos 4 y 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En la anterior llamada a la unidad viene seguido ahora de una confesión de fe de estos versículos que parte de la base de la unidad que ya existe como consecuencia de que todos intentamos ser humildes, intentamos ser serviciales, intentamos, digamos, ser mansos. Son 7 vínculos que mantienen la unidad de la Iglesia. Se entiende mejor esta frase, este versículo de Pablo, si le añadimos anteriormente a estos vínculos la frase «hay uno solo». Entonces el versículo quedaría así: hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo y hay un solo Dios y Padre de todos. Vamos a analizar someramente estos vínculos. Los 3 primeros vínculos se llaman vínculos o son vínculos constituyentes. Dicho de una forma más entendible, más fácil, son los elementos constituyentes de la unidad de la Iglesia. Por ejemplo,
Esto lo vais a ver muy fácil con un ejemplo. El ser humano está compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Pues la Iglesia, la constitución de ella está formada por un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza. Por eso estos tres vínculos se llaman vínculos constituyentes. Los tres siguientes vínculos, hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo bautismo, son vínculos fundantes, o en otras palabras, son los vínculos sobre los que se asientan los tres primeros. Hay un solo Señor Jesucristo sobre el que se fundamenta la Iglesia. Hay una sola fe, que es la base fundamental común de creencias que todos confesamos. Y finalmente hay un solo bautismo, el bautismo espiritual, por medio del cual nuestra mente y nuestro corazón se sepulgan con Jesucristo para resucitar a una vida nueva. El bautismo del agua es un símbolo externo de esta inmersión espiritual que hacemos nosotros, de esta inmersión de nuestra vida en la vida de Cristo. Finalmente, el séptimo vínculo, la séptima señal o marca de la Iglesia. Un solo Dios y Padre de todos y en todos. Vamos a ver ahora, el segundo punto, que son los dones impartidos por Jesucristo. En la primera parte hemos visto que Dios quiere una actitud por parte nuestra. Dios en su Iglesia define y quiere, por medio de Pablo, las condiciones, las virtudes que identifican a esta Iglesia. Y ahora vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a trabajar en esta Iglesia para que esto sea posible. El primer aspecto es que la Iglesia es una, pero hay diversidad dentro de la Iglesia. Dios dota en su gracia a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, de una serie de dones. El versículo 7 nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Con la conjunción introductoria pero, Pablo ahora pasa de hablar de la unidad del cuerpo, la Iglesia, a la diversidad de dones con las que Jesucristo bendice a su Iglesia. Y aquí es muy importante, hermanos, cada miembro de la Iglesia, cada miembro de nosotros, recibimos gracias de Dios para contribuir al crecimiento de la Iglesia. Todos nosotros hemos recibido de Dios un don para que con su desarrollo contribuyamos al crecimiento de su Iglesia. Pero hemos de ir con cuidado y ser muy conscientes. No es que esta gracia manifestada a través de los dones que Dios nos da sirva para que nos sintamos clasificados en el sentido de que uno ha recibido un don superior al otro. Yo he recibido el don por ejemplo, el que ha recibido el don de la alabanza, el que ha recibido el don del servicio, por ejemplo, en el mantenimiento de la Iglesia, el que ha recibido el don de la predicación. Todos los dones, todos, ante Dios, ante los ojos de Dios, son iguales. Hay diversidad de dones, pero hay unidad de Iglesia. Cristo no da los dones de una forma arbitraria, diciendo, pues mira, a ti te doy la gracia de este don o te doy la gracia de estos don. No. Cristo, como Dios verdadero, como Hijo de Dios, la repartición de dones lo hace de acuerdo con un plan divino. Él, Jesucristo, es el que escoge y decide el don y la cantidad del mismo que recibirá cada persona. Precisamente, Pablo lo expresa en este versículo que hemos leído, conforme a la medida del don de Cristo. El énfasis que hace Pablo en este versículo está en la soberana y libre distribución y proporción de los dones que Cristo concede a cada miembro de su Iglesia. Pero también hemos de tener en cuenta, y esto hay personas
que no lo entienden, que piensan que la distribución de dones es consecuencia de los méritos que uno hace. Yo, por ejemplo, puedo pensar, pues mira, yo voy a orar mucho al Señor porque me gustaría pertenecer al Ministerio de Alabanza. Oh, Señor, Ministerio de Alabanza, por favor, dámelo. No es así. Dios es soberanamente libre y en su sabiduría infinita de dar a cada uno, de conceder a cada uno el don que Él cree necesario para conseguir el crecimiento de su Iglesia. Vamos ahora a ver Jesucristo, autor de la repartición de dones. Esto lo vemos, continuación de este punto, correspondería al versículo del 8 al 10. Los versículos estos dicen, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Es un versículo un poco complicado. No vamos a entrar aquí en disquisiciones porque no os podéis imaginar teológicamente el galimatías y las diferentes opiniones que hay sobre este versículo. Pero, sin embargo, si lo miramos, digamos, en el contexto del significado que Pablo le quiere dar, es muy sencillito. En apoyo a la afirmación de que Cristo imparte los dones espirituales a su Iglesia, como hemos visto, Pablo utiliza precisamente este versículo que hemos leído, que está extraído del Salmo 68, del versículo 18, y que hace referencia a Dios como el guerrero divino que consigue una gran victoria sobre sus enemigos y asciende a la montaña santa. Pablo interpreta este salmo cristológicamente, le da una visión cristológica y ve en él, en esta ascensión, a Jesucristo. Su ascensión, la ascensión de Jesucristo por encima de todos los cielos, sentado a la derecha del Padre, y expresa su victoria y soberanía sobre todo principado y dolor y poder. Cristo ocupa ahora una posición de supremacía sobre cualquier enemigo, tanto natural como sobrenatural. Y este es un tema muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque queda garantizado el control de Jesucristo sobre los enemigos de su Iglesia y sobre la amenaza que representa para su crecimiento y madurez. Pero, por otro lado, también, Cristo, subiendo, ascendiendo a lo alto, dice que dio dones a los hombres. Y con esta distribución entre todos nosotros, entre todos sus miembros, Jesucristo cumple su propósito de cuidar, proteger y hacer crecer a su Iglesia. El siguiente punto que Pablo desarrolla es la elección de los líderes de la Iglesia y su misión. En los versículos 11 y 12 lo leemos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hemos visto que Cristo resucitado ha impartido su gracia sobre todo miembro de su cuerpo mediante la repartición de dones, pero ha dotado especialmente a ciertos individuos dentro de la comunidad para establecer iglesias, para ministrar la palabra o para formar a otros en el servicio de la Iglesia. Pablo enfatiza en estos versículos que Cristo es el que soberanamente obra para levantar líderes dotados para la Iglesia. No son estos dones responsabilidades que uno recibe como consecuencia de los méritos que pueda tener uno, ya lo hemos visto. Son roles, papeles, que son llevados a cabo por gente muy concreta, muy específica, a las que Jesucristo soberanamente ha designado para ello. Aquí Pablo habla de los 5 tipos de personas que son dotadas dentro de una iglesia para ministrar la iglesia.
No son una enumeración completa de todos los papeles que hay, no. En este versículo se señalan únicamente 5. ¿Por qué pone 5 Pablo y no pone muchos más ministerios que puede haber o personas con un papel específico en la Iglesia a desarrollar? Porque fueron los 5 roles, los 5 papeles fundamentales que sirvieron para fundar las iglesias locales y porque son los 5 tipos de liderazgo que ayudan a edificar en las vidas de la gente un conocimiento sólido de Jesucristo como Hijo de Dios. Leemos en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo ha dado y está dando y da constantemente en la iglesia, en nuestra iglesia local, en la iglesia universal, lo estamos viendo. Cristo ha dado líderes dotados a la iglesia no solo para que realicen el ministerio, sino para que inviertan mucho tiempo en preparar a otros para que se incorporen al ministerio del cuerpo de la iglesia. El modelo que presenta Pablo es el del servicio mutuo en la comunidad y no el de profesionales que sirven a un grupo de consumidores. ¿Qué quiere decir con ello? Hay iglesias, sobre todo en Estados Unidos, en las cuales son mega iglesias. Tenemos al líder que es el portavoz de la palabra de Jesucristo, que tiene un helicóptero, que tiene unas mega iglesias, que muchas veces utiliza los medios de comunicación para hacer grandes mítines, pero esto concretamente no es la función del líder. La función del líder no es ser un profesional, sino ser una mujer, un hombre, que por gracia de Dios ha sido dotado de un don para servir a la Iglesia dentro de la mayor entrega, de la mayor abnegación y de la mayor, diría yo, no significación para nada. Ese es la función y el rol de cualquier líder. La frase del versículo que dice, a fin de perfeccionar a los santos, ya establece el plan de trabajo de estos líderes dotados. Tienen que equipar al resto de hermanos, a los santos, a realizar las obras del ministerio. Es decir, saber encontrar en cada hermano ese don que Dios le ha dado para que lo utilice para el crecimiento y bien de la Iglesia. La frase preposicional para la obra del ministerio es precisamente el objetivo de la acción de perfeccionamiento que llevan a cabo los líderes con todos los santos, con todos los miembros de la Iglesia. Nosotros, los miembros, somos preparados por los líderes levantados con la finalidad de llevar a cabo la mayor parte del ministerio. La mayor parte del ministerio no está muchas veces en estos líderes. Estos líderes concretamente preparan a otros hermanos para que a través de las diferentes diaconías puedan llevar a cabo el crecimiento de la Iglesia. La tercera frase de los versículos que hemos leído, para la edificación del cuerpo de Cristo, nos aporta una explicación adicional, complementa el objetivo del ministerio de todas las diferentes formas del ministerio eclesial. Pablo reitera la metáfora de la edificación de la Iglesia que ya utilizó precisamente también en Efesios, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, donde describió a la Iglesia como un templo de Dios que Dios está construyendo. Aquí el énfasis no está tanto en la construcción y la extensión de este templo, sino en el crecimiento interior, en el desarrollo interno de esta Iglesia. En los anteriores versículos, del 4 al 16, hemos visto cómo la unidad de la Iglesia dentro de la diversidad de dones estaba sostenido, hemos dicho, por 7 marcas o vínculos. Hemos visto también cómo Jesucristo distribuye su gracia sobre todos los miembros de su Iglesia mediante la repartición de dones y cómo dota especialmente a algunos hermanos con la finalidad de hacer crecer
a los otros hermanos espiritualmente. Vamos ahora a ver en los versículos 13 al 16 el núcleo central de nuestra predicación: la Iglesia como medio de crecimiento en Cristo. Con la exégesis, el análisis de estos versículos, vamos a ver cómo a través de los dones repartidos por Cristo a sus miembros y por medio del cuidado y protección que Jesucristo brinda a su Iglesia, la Iglesia se convierte en el único medio por el cual los creyentes podemos crecer espiritualmente y humanamente a imagen y semejanza de Jesucristo. Vamos a ver, por lo tanto, el tercer punto: ¿cuál es el objetivo de los dones impartidos por Jesucristo a su Iglesia? Leemos en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quizá leído así cuesta un poco de entender. Vamos a hacerlo clarito porque es muy sencillo. Pablo nos está declarando que el objetivo de la obra de Cristo, como consecuencia del fin temporal conseguido con la impartición de dones a su pueblo, no es otro que la edificación del cuerpo que es su Iglesia, y espera que todos alcancen un nivel pleno de madurez. La frase con la que se inicia el versículo, hasta que, está formada por una preposición hasta y con una conjunción Q. Me acuerdo cuando estudiaba clases de gramática, y muchos de nosotros nos acordaremos también. Indica esta frase hasta que un fin temporal y un objetivo final. Ambos sentidos están presentes mediante el verbo llegar, que se puede utilizar tanto para expresar la persecución de un objetivo como la llegada a un destino a un largo viaje. Lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 25, el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Llegaron, era el fin temporal, llegar para saludar a Festo. Pero también la frase hasta que contiene la idea de un objetivo final. También en Hechos, el doctor Lucas nos dice en su capítulo 26, versículo 7, la promesa cuyo cumplimiento esperan que han de llegar a alcanzar nuestras 12 tribus. Es un fin, el objetivo final. Pablo nos está diciendo que la finalidad temporal de esta capacitación de santos mediante los dones para la obra del ministerio y que hemos visto, tiene como objetivo para los creyentes el llegar a la plenitud en Cristo, o en otras palabras, más entendibles, inteligibles, que cada vez seamos más imagen de Cristo en nuestras vidas. Pablo utiliza 3 frases para expresar mejor el objetivo de esta llamada. Las 3 frases son 3 aspectos diferentes del mismo. El primer aspecto de este objetivo viene explicitado por la parte del versículo que nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La exhortación de Pablo se centra en que la Iglesia crezca como un todo unificado hacia la madurez mediante una comprensión unificada, o sea, participando todos de la misma fe. Como hemos visto en el versículo 5 de este capítulo 4, la palabra fe se debería entender como una base de creencias común que todos tenemos. El hecho de que Pablo considere esto como un objetivo y resalte que existe una sola fe, nos pone de manifiesto que en aquella época
los habitantes de Éfeso eran gente que provenían muchas veces de una cultura en la cual había, digamos, muchos dioses. Recuerdo, por ejemplo, los templecillos de Diana, en fin, había mucha idolatría. Entonces, la base de fe de estos creyentes muchas veces estaba totalmente, digamos, perdida y desnortada. Y Pablo precisamente exhorta a que tiene que haber una base común de fe, de creencias que todos nosotros debemos de tener. Las palabras de Pablo aquí, en estos versículos, son un fuerte recordatorio a todos los creyentes para que permanezcamos fieles a las enseñanzas de los apóstoles a través del ministerio de los pastores y maestros de la Iglesia, a imagen de las primeras comunidades que relataba Lucas. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice en el capítulo 2, versículo 42, que las primeras comunidades cristianas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una idea fundamental que deberían compartir todos el conjunto de iglesias de Éfeso era que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es curioso que Pablo escoja referirse a Jesús con este título, pues nunca antes Pablo, Jesucristo, Hijo de Dios, lo ha utilizado en esta carta. Pablo está enfatizando aquí con la idea de que Jesús, resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo, está sentado a la derecha del Padre y actúa como cabeza y Señor de su Iglesia. El apóstol quiere que sus lectores conozcan y comprendan de forma amplia a Jesucristo y su obra redentora y la relevancia y la importancia que ello tiene para sus vidas. Además, con este título de Hijo de Dios, Pablo quiere también transmitir a sus oyentes la relación única y especial de filiación divina que Jesús tiene con el Padre desde antes de la creación de los cielos. Al principio de la epístola, los versículos 3 y 4, en el capítulo 1, Pablo dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo». Una vez más, esta parte del versículo 13 nos está diciendo que hay una única manera de entender nosotros, todos los creyentes, a Jesucristo y los elementos clave de la fe. Y precisamente una parte importante del ministerio de los líderes que Dios ha dotado a su Iglesia es ayudar a impartir, a transmitir, a comunicar, a explicar este correcto conocimiento, el cual es esencial para la unidad de la Iglesia y para su crecimiento y madurez. Vamos ahora con la segunda parte del versículo 13, que dice: «A un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo». En esta segunda frase, Pablo introduce el segundo objetivo de la obra de Jesucristo a su Iglesia al repartir sus dones. El segundo objetivo es que quiere que la Iglesia, como un todo unificado, crezca hacia la madurez o perfección. Otra manera de expresar esto es que la Iglesia se asemeje más a Él en toda su plenitud. Si os fijáis, en el versículo pone «a un varón perfecto». Curiosamente, el uso de la palabra varón, utilizado para indicar el cuerpo corporativo de creyentes, la Iglesia, es la única vez que Pablo lo utiliza. ¿Por qué lo utiliza? Hay una razón, y es que probablemente Pablo utiliza la palabra varón en contraste con la palabra niños que veremos en los siguientes versículos. El objetivo de ser maduro o perfecto en Cristo
Es una enseñanza, un reflejo, una referencia que Pablo hace a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dijo: sed perfectos pues vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En su elocuente alabanza a Dios, en el inicio de esta carta, Pablo declaró que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha en él. Ahora, en este versículo, en esta parte del versículo, el apóstol se reitera en el mismo objetivo, pero utiliza palabras distintas. Pablo quiere que los creyentes vayan por un camino de formación, de crecimiento espiritual, que los conduzca a la madurez cristiana. Este objetivo, mis hermanos, es abrumador, es muy exigente, porque Dios quiere que seamos intachables, santos y perfectos como Él. Esta transformación es progresiva. Esta transformación no se producirá completamente hasta que Cristo, en su segunda venida, venga y presente a su Iglesia como una novia santa, inmaculada y sin mancha alguna. La Iglesia, nuestras iglesias, nosotros como hermanos de la Iglesia Piedra de Ayuda, estamos llamados a seguir incesantemente y perseguir sin descanso este objetivo. Es pues, y aquí es responsabilidad de los líderes dotados para el acompañamiento y el crecimiento de la Iglesia, que hagan todo lo posible para que la Iglesia transite por las sendas de la madurez y del conocimiento y crecimiento en Jesucristo. El tercer objetivo que Pablo encomienda en el versículo anterior 13 es la palabra o la frase semejanza a Cristo. Aquí Pablo señala a Cristo en toda su plenitud como el estándar que los creyentes tenemos que tratar de alcanzar. La nueva tradición viviente de la Biblia expresa muy bien una forma que a mí me gusta más este sentido. Dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Nos está señalando a Cristo en toda su plenitud, como el estándar perfecto, el cual está en consonancia con el objetivo anterior y al cual nosotros hemos de tender. Este versículo 13, en conjunto, en resumen, Pablo está afirmando que Cristo dio líderes dotados a la Iglesia para ayudar a todos los miembros de la congregación, para que todos los miembros consigan un nivel alto de crecimiento espiritual y que los tres aspectos de este crecimiento que él resalta, tener un conjunto de convicciones unificado, madurez completa y semejanza a Cristo, puedan llevarse a término. Ahora entramos en un problema que puede haber en nuestra iglesia, que había en la iglesia de Éfeso y que hay en todas las iglesias, y es el peligro de los falsos maestros. El versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a desmenuzarlo a trocitos para entenderlo bien, porque si no, si lo vemos todo de golpe, demasiadas ideas. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La madurez es esencial porque trae consigo estabilidad. Pablo está en constante vigilancia y preocupado por las enseñanzas que había en la iglesia de Éfeso, enseñanzas amenazantes e insanas que surgían en la iglesia de Éfeso. Su referencia que hace Pablo a los niños es utilizado aquí como contraste con el varón perfecto que hemos visto en el versículo anterior. El término utilizado aquí por el apóstol no hace referencia en cuanto a los niños al concepto de inocencia o candidez,
sino que más bien hace referencia al concepto de inmadurez. Y concretamente, ¿quiénes son inmaduros? Los niños y los jóvenes, que son mucho más vulnerables a las ideas que les vienen de fuera y se les puede manipular fácilmente. La conjunción con la que empieza el versículo para que apunta a los peligros que acechan al segundo objetivo que hemos visto, y que es el objetivo de que Jesús proporciona líderes dotados a la Iglesia con la finalidad de que ministren para que la Iglesia crezca. En este versículo, Pablo está utilizando una forma negativa, una advertencia negativa a los santos, a la congregación, para que no se atrofien en el crecimiento hacia la madurez. Hermanos, si la firmeza y estabilidad que surge del crecimiento estimulado, acompañado, ayudado, que proporcionan los líderes de la comunidad cristiana, los creyentes son vulnerables, son como un barquito que va a la deriva, que si el viento sopla para aquí, se va para aquí, y si el viento sopla para allá, se va para allá. Los líderes de la Iglesia tienen la obligación, tienen la responsabilidad de transmitir la sana doctrina, la verdadera doctrina. El apóstol Santiago lo decía muy claramente, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El peligro es la introducción de falsas doctrinas o de filosofías que pretenden de alguna forma buscar otra interpretación a la auténtica doctrina que está únicamente centrada aquí en la palabra, y que este sincretismo que se pretende hacer pueda llegar a pudrir una comunidad. Tristemente, ha habido iglesias, y hay alguna iglesia en la cual aparecen focos de estos. Pero también tenemos la certeza y la seguridad de que Jesucristo, como perfecto y celoso guardián y acompañador de su iglesia, nos protege de todos estos peligros. La amenaza que preocupa a Pablo cuando está escribiendo la carta a los cristianos de Éfeso es las enseñanzas que están en desacuerdo con la fe. Si no hay una unidad de fe en la Iglesia se destruye. Y precisamente esas doctrinas insanas atacan precisamente esa fe. Pablo considera de suma importancia tener un conocimiento claro y correcto de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y de las convicciones básicas y claves de la fe que comparten todas las iglesias. Esto enfatiza este cuidado, este mantenimiento de la pureza de la fe en todas las iglesias, enfatiza la importancia de los maestros dotados para la enseñanza en la congregación, para que presten una dedicada y total y devota dedicación a su papel. También Pablo resalta el papel de los otros líderes de la Iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, y que su misión también no es otra que ayudar a todo creyente de la Iglesia para que arraiguen en su corazón, en su espíritu profundamente las doctrinas centrales de la fe. En este versículo Pablo no señala, no hace mención en absoluto si había en Éfeso una enseñanza especialmente peligrosa de la que fuera consciente cuando escribía esto. Probablemente lo que quería Pablo cuando escribió la epístola era que estas iglesias supiesen simplemente que resulta inevitable que surjan distintas formas de enseñanza insanas. En todas las iglesias hemos visto a veces, tristemente, algunas personas que no han estado de acuerdo con la Iglesia, con la unidad de fe, y han llegado a provocar pequeños incidentes hasta que al final, gracias a Dios, en su misericordia y cuidado, Él ha hecho que estos hermanos se hayan apartado. Pablo ya habían, a pesar de que en Efesios
no hacía mención a ningún tipo de doctrina insana, Pablo ya tenía experiencia. Anteriormente, ya en Hechos, Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso de este hecho, cuando se reunió con ellos 5 o 6 años antes en Mileto, y les dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol, a lo largo de su ministerio, ha visto una serie de ataques al corazón del Evangelio. Más recientemente, se acababa de enfrentar a una enseñanza amenazante que había afligido a la comunidad en Colosas, a los colosenses. Ahí sí que Pablo hace mención a ello. Una amenaza que él califica de vaga y engañosa, y que los podía hacer cautivos a la Iglesia. Lo dice Pablo en su carta. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a ver ahora la segunda parte de este versículo 14. Cómo estas malas enseñanzas, estas enseñanzas ponzoñosas, esas enseñanzas venenosas que pueden atacar la unidad de fe, son llevadas a cabo. Leemos en la segunda parte del versículo 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Desde el punto de vista de Pablo, las enseñanzas erróneas, las enseñanzas desviadas, no son errores inocentes fruto de un desconocimiento y que, bueno, uno pues habla así por hablar. No. Forman parte de una estrategia perfectamente diseñada para alejar a la gente de la verdad del Evangelio, para minar la Iglesia, para destruir la unidad de la Iglesia. Y tras esto se encuentran las huellas del maligno. Pablo acusa a los propagadores de falsas enseñanzas, los está acusando que actúan con astucia y utilizando las artimañas del error. Astucia es una palabra extraña que no aparece nunca en la Septuaginta o en la literatura judía tampoco. Sí que aparece en la literatura griega, pero ¿sabéis cuándo se utiliza en la literatura griega la palabra astucia que aquí Pablo utiliza? Cuando habla de los juegos de dados y de las formas de engaño que utilizan los jugadores de dados para engañar a la gente. Pensemos un ejemplo muy sencillo, los trileros de la Plaza Cataluña. Parece que es una cosa y te hacen las 1001 trampas y luego los dados que hay debajo de los vasos no son los que tú te creías. El lenguaje utilizado aquí por Pablo sugiere que hay un plan inteligente, y de hecho lo hay, orquestado por el maligno para intentar barrenar, para intentar dinamitar en sus fundamentos la Iglesia de Cristo y el crecimiento de la misma. Vamos ahora al último punto, Jesucristo, autor del crecimiento de la Iglesia. Vamos a ver cómo Jesucristo actúa para que esta Iglesia crezca. El versículo 15 nos dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aquí hemos utilizado la versión de las Américas, porque expresa mejor, yo creo que expresa mejor la idea traducida del griego, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En contraste con la inmadurez que conduce a las creencias equivocadas, Pablo quiere que estos cristianos alcancen una madurez que llegue a través del pleno conocimiento de Jesucristo. Esto implica mantener una confesión única, una confesión corporativa de fe, todos los miembros de su Iglesia, pero también además un corazón lleno de amor por los hermanos y hermanas. Hemos visto en el versículo 13
que el apóstol ha informado a sus lectores que una de las principales funciones de los líderes eclesiales era ayudar a todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Sin esta confesión común de fe, la Iglesia estará dispuesta a doctrinas falsas y a un peligro muy grande. La Biblia de las Américas comienza este versículo con la frase hablando la verdad. La única vez que aparece esta frase en el Nuevo Testamento es cuando Pablo le dice a los Gálatas en forma de pregunta retórica: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué tiene Pablo en mente cuando escribe este versículo? Pablo tiene en mente que el hablar o confesar o comunicar o predicar la verdad quiere decir proclamarla en voz alta en las reuniones de oración de la comunidad, hablar de ella con otros creyentes, mantenerla con firmeza, pero no dentro de nuestras iglesias, sino también fuera, en medio del mundo en que vivimos. Pablo quiere que todos sean miembros de una iglesia confesante, en la que el contenido de su testimonio sea la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. En el comienzo de la epístola, el versículo 13, este deseo de Pablo queda perfectamente reflejado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tristemente, Pablo es consciente de la tendencia que tienen algunos cristianos a mantener y vivir la fe y defenderla de una forma que nada tiene que ver con el amor. Por lo tanto, matiza que este hablar de verdad ha de ser en el amor. La verdad sin amor es como la hoja de un cuchillo, es fría, corta, pero no hace nada. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Por medio de qué podemos hacer que esta palabra llegue a ser efectiva? Esta palabra vivifique al espíritu por medio del amor. La verdad sin amor está incompleta, está desequilibrada. Es preciso que sea vivida con amor. Hermanos, el amor hará que la verdad sea valiente, pero la verdad hará que el amor sea auténtico. El teólogo John Stott comenta la actitud de ciertas personas que intentan defender la Iglesia, defender su fe de una forma carente de amor. Y me gusta mucho esta frase, y yo pienso que también os va a gustar a vosotros. John Stott dice: gracias a Dios, en la Iglesia contemporánea hay gente decidida a mantener y defender a cualquier precio la verdad revelada, a cualquier precio. Pero a veces lo hacen visiblemente carentes de amor. Cuando creen que alguna creencia huele a herejía, su nariz empieza a arrugarse, sus músculos se ponen tensos y la luz de batalla ilumina sus ojos. Parecen disfrutar en la pelea. Y esta no es la actitud que debemos tener nosotros para proclamar y confesar la verdad. La verdad del Evangelio necesita ser proclamada y mantenida dentro de la comunidad de creyentes, pero con un corazón tierno, preocupado por los sentimientos de los demás, preocupado por el crecimiento de los demás y el bienestar de los demás, guiándonos por el amor. Mediante el uso del pronombre relativo que en la frase del versículo, que es la verdad, Pablo nos habla de la identidad y la función de aquel Jesucristo en el cual crecerán los cristianos. Eres la fuente última de su crecimiento y el que coordina y dirige la Iglesia.
Como cabeza, Cristo es a la vez el líder de la Iglesia y el que alimenta y aporta todo aquello que necesita para su crecimiento. Cristo no es simplemente el que dirige a la Iglesia, el que la fundó. Cristo está implicado activamente en estimular el crecimiento de su Iglesia. Y finalmente, Pablo hace aquí una imagen muy bonita de su Iglesia, comparando la Iglesia con un cuerpo humano. Hemos de ser conscientes que en la época de Pablo los conocimientos fisiológicos del cuerpo humano eran pocos, no se sabía de la circulación de la sangre, y entonces el ejemplo pues lo hemos de entender en la época en que está hecha, pero en el sentido con el que Pablo nos lo quiere decir. Dice en el versículo último, el versículo 16 que nos ha leído hoy, que nos ha leído el hermano David, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. La Iglesia no solo crece en semejanza a Cristo, sino que extrae esta habilidad para hacerlo del mismo Cristo ascendido y resucitado. No obstante, la Iglesia no es un receptor pasivo de la obra de Dios. Todo el cuerpo participa activamente en posibilitar su crecimiento. Es decir, como Iglesia crece Jesucristo a través de su Espíritu Santo, hace crecer su Iglesia. Pero esta Iglesia está formada ¿por qué? Por miembros. Por lo tanto, si nosotros crecemos, la Iglesia también crece. Pablo nos está diciendo en este versículo que a similitud de un cuerpo humano, el cuerpo, la Iglesia, es la causa de su crecimiento en Cristo. La palabra que define la unidad de todos los miembros del cuerpo, la Reina Valera la traduce como concertado. Pero la palabra que traduce de griega, que traduce mejor este sentido, es ajustado, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido. Y este verbo lleva implícita la idea de armonía continua, es decir, ajustado el cuerpo y unido, pero en una armonía continua. Si tenemos un cuerpo y nos crece más un brazo que otro, una pierna que otra, vamos mal. El crecimiento ha de ser orgánico, ajustado, en armonía. Si se pierde esta armonía, ¿qué pasa? Que el cuerpo pierde su unión. El ajuste de todos los miembros, de todos nosotros, ha de ser continuo y siempre aferrados, cimentados a la verdad del amor, que es la cabeza, que es Cristo, la cual mantiene los miembros del cuerpo bien ajustados entre sí, bien unidos, bien trabados en el amor. Entonces este cuerpo, bien ajustado y trabado, bien unido, está en las mejores condiciones para que la sangre de Cristo circule sobre él. La sangre de la vida divina de Cristo, que es el Espíritu Santo, si el cuerpo está bien unido, si el cuerpo, las articulaciones están bien trabadas, la sangre de Cristo, la vida del Espíritu, el Espíritu Santo, va circulando a través de él y la Iglesia va creciendo en amor a través de las coyunturas, a través de esa unión que hay entre los diferentes miembros de la Iglesia. Y lo va haciendo sin poner por parte nuestra ningún obstáculo, ninguna barrera, permitiendo que la vida de Cristo, la vida espiritual de Jesucristo, la vida del Espíritu, vaya fluyendo los unos a los otros, vaya fluyendo a través de nuestras articulaciones y nosotros, mano a mano, codo a codo, todos unidos como hermanos, vayamos haciendo que esa Iglesia vaya creciendo, vaya prosperando. Tenemos de pensar, hermanos, que hemos de estar limpios, hemos de estar, hermanos, intachables. Cuando tengamos caídas, reconocer ante Dios nuestro pecado, nuestra pobreza y acudir a los pies de Jesucristo a pedir perdón. Pero hay un peligro, hermanos, y hemos de ser todos muy, muy conscientes de ello. Y es que con nuestra suciedad, con nuestra cerrazón, podemos taponar estas vías que a través del cuerpo
fluye la vida del Espíritu, de forma que no fluya la vida a través nuestro y no la podamos transmitir a los demás. Si esta vida no fluye a los demás hermanos, Dios tendrá su sistema, su forma, para que este hermano crezca a través de otra persona, de otro hermano. Pero nosotros concretamente, hermanos, tendremos la vergüenza de decir, por mi culpa, yo he impedido que este hermano, que esta hermana, haya podido recibir la vida de la Iglesia. Hermanos, estamos en una situación, en un mundo en el cual las falsas doctrinas, las redes sociales, que son tan buenas para unas cosas, son criminalmente malas para otras, y estas redes sociales pueden hacernos mucho daño. Se oyen filosofías, creencias absurdas totalmente, creencias que muchas veces son utilizadas por el maligno para atacar a la Iglesia, para socavarla, y muchas veces de una forma inocente, de una forma aparentemente inocente. Hemos de estar, hermanos, con una convicción de fe, unidos todos, reconociendo a Dios como nuestro Señor, reconociendo a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que nos ha dado la Iglesia, el medio único para poder alcanzar la vida eterna. Hemos sido, por pura gracia, hechos hijos de Dios, y como herederos hijos de Dios tenemos el don de la vida eterna. Que no tengamos que acudir al tribunal de Dios avergonzados por haber sido incapaces de permitir que esa gracia que circula a través nuestro, que esa vida del Espíritu que circula a través nuestro, nosotros hayamos sido incapaces de hacerla llegar a los demás. Que el día del juicio final, cuando estemos viendo descender de los cielos a Dios, con su Hijo Jesucristo sentado a su derecha, con toda gloria y con todo honor, que podamos escuchar, que resuene en nuestros corazones la frase aquella, que Jesucristo nos dirá: venid a mí, hijos benditos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve preso y me vinisteis a visitar. Que sea esta, nuestros hermanos, lo que vamos descubriendo poco a poco a través de esta Iglesia, de este precioso y tesoro don que Dios nos ha regalado, la Iglesia. Que Dios os bendiga.